somos un pedacito de su espíritu. Nosotros somos un pedacito de su espíritu. Su espíritu está en nosotros. El espíritu que tenemos no es nuestro, es de Él. Pero el espíritu que tenemos somos nosotros. ¿Cómo es posible? O sea, suena tan raro. ¿Cómo es posible que tengamos un espíritu que no es nuestro, que es de Él, y siendo de Él, se convierte en Dios? Ese espíritu que está en nosotros es Dios. Porque si es de Él, es Dios. Pero nosotros no somos dioses, ¿no? Somos hijos de Dios. A ver, ¿qué necesitaríamos? Vamos a hablar de cosas locas. ¿Qué necesitaríamos para ser Dios nosotros? Wow, ya me parezco a Cash Luna. ¿Qué necesitaríamos para ser Dios? Pues tener un espíritu independiente que no tenga nada que ver con Dios. Ok, ¿alguno tiene un espíritu de ese tipo? ¿Quién dice amén? Nadie, ¿no? Ok, entonces como todos tenemos espíritus que dependen de Él, entonces todo espíritu dependiente del gran espíritu que es Abba Kadosh se convierte en hijo. Todo espíritu dependiente se llama hijo. Él es el espíritu mayor, Dios, y nosotros somos los espíritus menores, y por eso nos llamamos hijo. Pero si alguien de ustedes tuviera un espíritu independiente a Él, sería Dios. Que no me conocen, y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Antes de ver este mensaje, no dejes de ponerle me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Además, activa la campana para que recibas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Nosotros andamos buscando a Dios y nos enseñaron a buscarlo en los cielos. Pero Dios, Abba Kadosh, no está en los cielos. Hace un tiempo atrás, Él me decía, yo siempre he estado contigo. Y yo me ponía a pensar, ¿a qué se refiere? O sea, debo de entender de que, claro, Él siempre me ha acompañado, me ha dado su apoyo, no moral, para que yo me sienta bien. Aunque yo sé que Él está a años luz de distancia de mí, pero me habla, qué bonito, ¿no? Para que yo sienta su presencia. Yo pensaba que era por ahí el tema. Sin embargo, no sabía de que Él se refería a que Él estaba dentro de mí. Yo no entendía eso. Y Él está dentro de nosotros. ¿Han escuchado tal vez la frase esta que dice, honra al Dios que hay dentro de tu prójimo? Un poco extraño, ¿no? O sea, pensar que Dios está en cada persona es como que suena raro, ¿no? Pero Yeshua lo dijo. Él manifestó de que el Espíritu Santo es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios mismo, entonces es bastante natural entender que Dios está en nosotros, que cada uno de nosotros lleva a Dios consigo. Ahora, el Espíritu que nosotros tenemos, no estoy hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que nosotros tenemos, ese Espíritu no es tuyo. Pero eres tú. Hoy voy a hablar cosas un poquito complicadas. Ese espíritu no es tuyo, el que tú tienes, el espíritu que te da vida, pero eres tú. No te pertenece, pero eres tú. Veamos cómo lo voy explicando.
Vamos al comienzo. Cuando Dios... a ver, ¿cómo lo digo? Es que esto es complicado porque nosotros tenemos una mente finita, es decir, una mente limitada, ¿no? Y creemos que todo tiene un nacimiento y por consiguiente todo tiene un final. Y creemos que en algún momento Dios tiene que haberse creado a sí mismo, tal vez, o que alguien creó a Dios, o que en algún momento tuvo que aparecer de forma tal vez espontánea, sí, pero tuvo que haber un momento en el que apareció Dios, Abba, Kadosh. Pero nada de eso es cierto. Abba simplemente ha estado todo el tiempo. Todo el tiempo. La palabra tiempo, utilizar la palabra tiempo también es un problema, porque nosotros manejamos la expresión tiempo para formarnos una idea de qué estamos hablando, pero en la eternidad, en donde no existe el tiempo, no se puede utilizar la palabra tiempo. Y hablar de eternidad tampoco es un concepto que nosotros lo podamos entender. Decimos eternidad, pero tampoco lo entendemos, porque no sabemos lo que es eso. Pero Abba Kadosh está incluso antes de que existiera la eternidad. Él siempre ha estado. ¿En dónde? No lo sé. Nadie sabe. Pero Él siempre ha estado. Siempre. Y siempre va a estar. Bueno, y nosotros, ¿cómo es nuestra historia? O nosotros nacimos a partir del vientre de nuestra mamá. No, Él dice que te conoce desde antes, de que nacieras de tu madre. Él te conoce desde antes. Pero, ¿qué tan antes nos conoce? ¿Hace miles de años? Como que queda corto. Entonces, ¿qué tan atrás en el tiempo nos conoce? Antes de que existiera tiempo. O sea, en la eternidad. Ok, entonces Dios aparece. No, Dios no aparece. Dios siempre ha estado. Ok, entonces Dios, estando siempre, en algún momento de la eternidad, se sintió como solo y dijo, no sé, siento de crear hijos. En otro video ya expliqué que Dios no es creador. Pero no se horroricen, pues. O sea, abran sus mentes, relájense, escuchen. Para aquellos que no han visto ese video del que estoy hablando. En la eternidad, Dios no dijo, ay, me siento solo. ¿Qué haré? Tengo una gran idea. Voy a crear espíritus a los que llamaré hijos. ¿Creen que fue así? Si a Dios se le hubiera ocurrido en medio de la eternidad, por manejar esa expresión, ¿no? Se le hubiera ocurrido después de mucho, se le hubiera ocurrido a Dios, quiero tener hijos. Si hubiera sido así, entonces no sería Dios. ¿Por qué? Porque se le pasó. ¿Cómo es posible que se le haya ocurrido algún tiempo más adelante crear a unos espíritus que serían sus hijos? ¿Cómo? Entonces no es Dios porque no es tan inteligente, ¿no? Porque la brillante idea le apareció más adelante. Entonces, ¿cómo? ¿En qué momento nosotros surgimos? Hermanos, nosotros nunca hemos surgido. Oh, wow, qué locura. O sea, la verdad, el español, yo sé que el español es un idioma que te permite comunicar casi al 100% las ideas, pero acá la verdad me veo limitado, muy limitado, porque es difícil de explicar esto. Nosotros nunca surgimos. Porque surgir es algo así como ser alfa y omega, ¿no? Principio y fin. O sea, en algún momento empezamos y en algún momento también terminaremos o finalizaremos nuestra experiencia de vida espiritual. Pero nosotros no vamos a morir. Porque en el mundo espiritual no existe la muerte.
Y en el mundo espiritual tampoco existe el nacimiento. Wow, esto es para locos, esto es para no entender. A Abba Kadosh, a Dios, no se le ocurrió crearnos en determinado tiempo. Así como Él existe desde siempre, desde que antes que existiera el tiempo y desde antes que existiera la eternidad, así como Él existe desde siempre, juntamente con Él, nosotros existimos. Y todo lo que existe en el mundo espiritual que desconozco, pero todo lo que existe en el mundo espiritual que nosotros no podemos ver, existe junto con Abba Kadosh desde siempre. Nunca, y acá, ojo, nunca fue creado ese mundo espiritual. Porque existe desde siempre gracias a Él. Y nosotros nunca fuimos creados. Porque existimos desde siempre gracias a Él. ¿Entienden? Por eso Él no es creador. Abba Kadosh no es creador porque no necesita crear, porque ya todo existe. Pero algo tal vez que le falte todavía desarrollar, algo que no sé, que quiera crear más adelante. No. Todo está hecho, o sea, todo es perfecto. Mejor dicho, no puedo decir hecho porque equivale, guarda relación con creación. Todo es perfecto en Él. Todo es perfecto en Él. ¿Alguien me da la contraria? ¿Alguien dice que no? Todo es perfecto con Abba Kadosh. En Él todo es perfecto. Sí. Y todo lo que existe, existe en Él. Él es inmenso. Él es, digámoslo así, infinito, aunque la expresión queda corta. Pero para que se entienda, Él es infinito en dimensión, en tamaño, en grandeza, en amor. Es infinito. Y todo existe en Él. Siendo Él infinito, imagínense todo lo que existe en Él. Y nosotros existimos en Él y gracias a Él. Porque nosotros somos un pedacito de su espíritu. Nosotros somos un pedacito de su espíritu. Su espíritu está en nosotros. Por eso, como les decía hace un momento, el espíritu que tenemos no es nuestro, es de Él. Pero el espíritu que tenemos somos nosotros. ¿Cómo es posible? O sea, suena tan raro. ¿Cómo es posible que tengamos un espíritu que no es nuestro, que es de Él, y siendo de Él, se convierte en Dios? Ese espíritu que está en nosotros es Dios, porque si es de Él, es Dios. Pero nosotros no somos dioses, ¿no? Somos hijos de Dios. A ver, ¿qué necesitaríamos? Vamos a hablar de cosas locas. ¿Qué necesitaríamos para ser Dios nosotros? Wow, ya me parezco a Cash Luna. ¿Qué necesitaríamos para ser Dios? Pues tener un espíritu independiente, que no tenga nada que ver con Dios. Ok, ¿alguno tiene un espíritu de ese tipo? ¿Quién dice amén? Nadie, ¿no? Ok, entonces, como todos tenemos espíritus que dependen de Él, entonces todo espíritu dependiente del gran espíritu que es Abba Kadosh se convierte en hijo. Todo espíritu dependiente se llama hijo. Él es el espíritu mayor, Dios, y nosotros somos los espíritus menores, y por eso nos llamamos hijo. Pero si alguien de ustedes tuviera un espíritu independiente a Él, sería Dios. Claro, probablemente un Dios sin poder o con muy poquito poder, ¿no? Porque tiene un espíritu chiquitito, ¿no? Que puede caber en su cuerpo. Pero como no hay ninguno, de eso que no quepa ninguna duda, como no hay ninguno entre nosotros, acá en esta tierra, entonces ninguno puede ser llamado Dios. Todos somos llamados hijos de Dios. Por ello, nuestro espíritu
Bueno, decimos nuestro, pero no es nuestro, es de Él. Pero somos nosotros. Y hasta tenemos nombre. En esta tierra, al menos mi espíritu en esta tierra, se llama Ricardo Salazar. Mi espíritu en esta tierra, este espíritu que está metido dentro de este cuerpo. Razón por la cual existe mi alma. Mi alma nace a consecuencia de que el Espíritu de Dios ingresa a este cuerpo físico y a partir de allí nace el alma. Y el alma camina de la mano con mi cuerpo físico. Mi alma y mi cuerpo por lo general andan distante de Dios. Mi alma y mi cuerpo quieren cosas carnales, se deleitan en las emociones. Pero mi espíritu se deleita en Dios. ¿Sí? Pero por lo regular, el alma y el cuerpo te jala hacia las cosas físicas que no guardan relación con Dios, que no te acercan con Dios. En cambio, mi espíritu me lleva hacia Dios. Por eso que Él solicita que nosotros lo adoremos en espíritu y lejos de todo tipo de falsedad. Por eso es que nosotros somos espíritus que deben de volver a casa, deben de volver con Él, pero de momento estamos en esta prisión y no podemos salir de aquí por nuestra propia terquedad, porque conociendo esta verdad queremos seguir las doctrinas de hombres, queremos seguir la religión, queremos seguir a los evangelistas, a los protestantes en general, a los católicos, queremos seguir a los testigos de Jehová, a los mormones, queremos seguir religiones asiáticas del Medio Oriente, religiones, hay tantas en el mundo. Buscamos religiones cuando tenemos que buscar a Dios. ¿Y cómo? En nosotros mismos. Dios está en nosotros, tenemos que mirar hacia adentro. Y nos enseñaron a mirar hacia afuera, a mirar al cielo. Y ahí no está. Ahí hay otros seres que se hacen pasar por Dios, que sus razones tienen, ¿no? No solamente que les guste que los anden alabando. No, hay otras razones de peso que hoy no vamos a abordar. Ya lo he explicado antes y hoy no voy a hablar sobre eso. Pero hay razones por las que ellos necesitan mantenernos en la ignorancia, haciendo que nosotros creamos que Dios está en los cielos, que tenemos que clamar buscando una respuesta de esa divinidad, una falsa divinidad, cuando lo que tenemos que hacer es buscar a Dios adentro nuestro. Allí está, y te escucha todo el tiempo, y todo el tiempo está contigo, y todo el tiempo te alienta. Tú a veces sientes una vocecita, no audiblemente, pero es como un concepto, te llega como una idea, algo que te dice, que te da aliento, que te dice continúa, o en otras veces, en otras ocasiones te dice, eso no, eso no lo hagas, no lo hagas y lo haces. Y claro, te va mal. Debes de empezar a escuchar esa voz interna, pero claro, hay otras voces internas que te dicen que hagas cosas que no están bien. Y ahí tienes que saber dilucidar, entender quién te está hablando. Y inmediatamente tienes que proyectar, ¿eso que me dice es por algo bueno o para algo malo? ¿No? Tienes que analizar, porque al árbol por sus frutos se le conoce. Entonces tienes que observar qué es lo que vas a hacer. ¿Qué fruto es ese? ¿Eso va a servir para dañar o para bendecir lo que tú vas a hacer? Si es para bendecirte a ti nomás, es muy probable que no sea de Abacadosh, porque tu fin es egoísta. Cuando algo que tú vayas a hacer es para tu propio beneficio, aunque sea en desmedro de los demás, con tal que sea a beneficio tuyo, ¿quieres hacer eso? Entérate que eso no es de Dios. Lo que tú hagas debe de ser de beneficio para ti y de beneficio para los demás. Incluso puede ser en perjuicio para ti y en beneficio para otro, para los demás. Así. Ahí podrás entender de que eso sí es de Dios. Claro,
Tú podrás quedar perjudicado en eso que vas a hacer y a cambio de ello vas a beneficiar a otros. Pero ese perjuicio es aparentemente un perjuicio que, digámoslo de esta forma, es momentáneo. El perjuicio es momentáneo. Porque finalmente Abba Kadosh, Dios te va a bendecir. De la manera que Él lo tenga planeado, te va a terminar bendiciendo. Por ese sacrificio que tuviste que hacer, te lo va a saber reconocer. Hermanos, si ustedes no honran al Dios que tienen al frente en cada uno de vuestros hermanos, entonces estamos un poquito mal. Bueno, bastante mal. Tu prójimo tiene a Dios dentro de sí. Cuando tú discutes con una persona, cuando le deseas el mal, cuando maldices, cuando golpeas a alguien, estás golpeando a Dios. O tú como dices, no, yo lo que estoy golpeando el cuerpo bueno, tal vez hasta el alma llegue a golpear, pero con todo respeto no voy a tocar su espíritu. Yo lo que quiero es golpear el cuerpo nada más. ¿Es así? ¿Puedes hacer eso? Nada más golpear el cuerpo sin dañar el espíritu. Cuando golpeas a alguien dañas todo, cuerpo, alma y espíritu. Y te aseguro que no estás honrando al Dios que lleva a esa persona, que es el mismo Dios que tienes tú, que es Abba Kadosh, tu dueño. Te puedo decir que estás golpeando a tu papá. Te parece poco creíble, pero es bastante lógico. Si el espíritu de Abba Kadosh, de Dios, está dentro de una persona y tú golpeas a esa persona, estás golpeando en apariencia a esa persona, pero estás golpeando al dueño de esa persona. O sea, estás golpeando a Dios mismo. ¿Nunca lo habías visto así? Pues míralo. Entérate que es así. Estás golpeando a Dios. Estás dañando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honrar. O sea, tenemos que, escuchen bien, bendecir también. Bendecir a todas las personas. Porque estamos bendiciendo a nuestro Padre. Prácticamente. De manera, digámoslo así, indirecta. Estamos bendiciendo a nuestro Padre. Porque Dios está en cada uno de nosotros. Cuando tú bendices a una persona, estás bendiciendo a Dios. Algunos podrán decir, bueno, ¿de qué está hablando este tipo? Y es muy sencillo, lo dijo Yeshua. Porque cuando tuve frío, ustedes me abrigaron. Cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando estuve en el hospital, ustedes me fueron a ver. Cuando estuve en la cárcel, ustedes me fueron a visitar. Y sus discípulos le preguntaron, ¿y cuándo sucedieron todas estas cosas? Bueno, cuando ustedes fueron a visitar a alguien que estaba en la cárcel, o a alguien que estaba enfermo en el hospital, o a alguien que tenía hambre o que tenía frío y lo abrigaron y le dieron de comer, a mí me lo hicieron. Bueno, los hermanos a lo largo del tiempo leyendo estas palabras simplemente habrán dicho, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Qué bonito, cómo hablaba Jesús, Yeshua. Qué lindo, cómo hablaba. Él estaba diciendo algo muy profundo que hoy se los estoy compartiendo. Pero él les estaba diciendo algo muy profundo. Él les estaba diciendo lo mismo que les estoy explicando en este mensaje. De que Dios está en ti. De que tú eres la figura andante de Dios. No eres Jehová Junior, como dice mi amigo Luna. Para aquellos que han visto ese video. Muy popular, por cierto. No eres eso. Eres Dios mismo en la figura de un ser humano. Que claro, a simple ojo, a ojo buen cubero, no se nota. Pero si analizamos las palabras de Yeshua, más la explicación que les estoy dando al respecto de las palabras de Yeshua, Jesucristo, entonces ahora sí comprendemos a qué se refería Jesús, Yeshua, cuando decía de que si ustedes hicieron todo eso, o hicieron algún bien a algún prójimo de ustedes, a mí me lo estaban haciendo. Porque es
Dios mismo que está en cada uno de nosotros. Tocando temas variados, ¿no? Por ejemplo, cuando los esposos hacen el amor, ¿dónde creen ustedes que se queda Dios? ¿Afuera del cuarto? ¿Ah? ¿Dónde creen que se queda? No, todo el tiempo está Dios en ustedes. Entonces, Dios está presente en un momento tan íntimo, es un momento muy bonito. Ustedes lo pueden ver como una cuestión que podría ser hasta cierto punto vergonzosa, ¿no? Oh, que Dios me está viendo, pero Él no ve las cosas como ustedes la ven. Entonces, ese momento de amor de esposos es un momento en donde Dios está con ustedes. Por ejemplo, cuando tú consuelas a una persona, acaricias su cabello o limpias sus mejillas húmedas de lágrimas, tú sientes que eres tú mismo o tú misma que estás haciendo eso para consolar a aquella persona que está penada, que tiene sufrimiento. Pero más allá de ti, es Dios mismo el que está consolando a esa persona que está llorando. Recuerdo una película que vi hace muchos años que se llamaba Moisés y que Charlton Heston, que era el actor de esta película, en una de las escenas, él, ¿cómo fue? Un anciano había sufrido un accidente, había caído una roca, estaban construyendo cosas, edificaciones, ¿no? En la época en la que eran esclavos en Egipto. Entonces se vino una roca grande y lo aplastó a este anciano. Entonces los demás hebreos sacaron la roca como pudieron y encontraron allí al anciano todo con los huesos quebrados, desfalleciente. Y se acerca a Charlton Heston, o sea, el que personificaba a Moisés, se le acerca a él, lo levanta entre sus brazos, y lo mira y le dice, le da unas palabras de aliento al anciano de barba larga, blanca, flaco, ya al borde de la muerte, y el anciano le dice estas palabras que nunca olvidé. Mirando a Charlton Heston le dice, o sea, a Moisés, mirando a Moisés, le dice: yo siempre quise conocer al que nos salvaría de la esclavitud, y lamentablemente me voy sin haberlo conocido jamás. Y muere en los brazos de Moisés. Pero se le cumplió el deseo al anciano, porque murió en los brazos del Salvador del pueblo hebreo. Murió viendo la cara de Moisés. Este es el argumento de la película, no es bíblico. Y sobre el tema de Moisés y Salvador del pueblo hebreo es algo que yo he explicado antes y que no voy a abordar. Pero es solamente el ejemplo que les estoy dando de la película. Así, nosotros, y yendo a este ejemplo del que les estaba haciendo mención hasta antes del tema de la película, cuando estás acariciando la mejilla húmeda de alguien que está sufriendo, probablemente tu hijo adolescente, tu hija adolescente, y llorando, sufriendo por algún problema tal vez escolar, por algún problema de algún tipo de enamoramiento, de que no sé, que sufre por alguna razón amargamente. Tu hija, por ejemplo, te puede decir, o tu hijo: Dios no existe. ¿Pero por qué dices eso? No hables así. No, es que Dios no existe. Mira cómo estoy. Ni siquiera me hace sentir su amor. Me siento solo, sola. Me siento tan mal. Siento que no me escucha, no ve mis lágrimas. Y mientras el papá o la mamá está acariciando su rostro y limpiando sus lágrimas. Y así el niño o el joven o la jovencita sufriendo
cuando están exactamente igual que el anciano que murió en las manos de Moisés o en los brazos de Moisés. Porque el papá o la mamá que está acariciando a su hijo o a su hija, acariciando su rostro o acariciando su cabello, su cabeza, realmente es Dios el que lo está haciendo. Pero creo que nadie lo ve así. Entérense, es así. Es Dios mismo el que lo está haciendo. Por eso, hermanos, comprendan estas cosas maravillosas, algo que está más allá de la Biblia. Tal vez nosotros hemos leído cosas interesantes en la Biblia y lo que decía hace un momento de Yahshua HaMashiach, que él dijo, cuando ustedes fueron a visitarme en la cárcel, en el hospital, me dieron de comer, me abrigaron. A mí me lo hicieron cuando lo fueron a hacer por otro, ¿no? Me lo hicieron a mí. Cuando nosotros compartimos estos mensajes, estamos llevando a otra dimensión este versículo para que podamos entender la realidad, para que podamos entender que Abba Kadosh, Dios está más cerca de lo que crees, para que podamos entender que cuando le damos la mano a alguien, estamos dándole la mano al que representa a Dios, a una persona que representa a Dios, porque tiene a Dios dentro. Y cuando digo representa a Dios, me viene la figura del Papa a mi mente. No sé, yo creo que podrán haber algunos hermanos así, con concepto o con captación limitada de este mensaje, que van a tildarme de hereje o tal vez de un tipo que está hablando blasfemias o tonterías. Pero ya lo he explicado, yo creo que lo he hecho con manzanitas y con peritas y con naranjitas para que todos entiendan de qué estoy hablando. Les he explicado como a niños para que comprendan que cuando me refiero a que nosotros representamos a Dios es porque tenemos a Dios dentro de nosotros mismos, en la figura de su Espíritu. No estoy hablando, reitero, del Espíritu Santo. No estoy hablando del Espíritu Santo, eso es algo que no voy a abordar. Estoy hablando del Espíritu que Él nos dio para que nosotros existamos. Miren, sin su Espíritu, nosotros no existiríamos. Necesitamos su Espíritu para existir. Nosotros debemos nuestra existencia al Espíritu que Dios puso en nosotros. Y nosotros tenemos vida por Él, por el Espíritu que tenemos, que es de Él. Pero su Espíritu somos nosotros, con nombre y apellido aquí en esta tierra y con otro nombre que desconozco, un nombre incierto en el reino o en todo caso en el mundo espiritual de Él. Así que ya lo saben, hermanos, honremos al Dios que hay en cada uno de vosotros. Yo debo de honrar al Dios que tiene mi prójimo, porque de esa manera estoy honrando a Abba Kadosh. Debo de amar a mi prójimo. ¿Por qué nos pide Dios que amemos a nuestro prójimo? Porque en pocas palabras nos dice, ámame. Por eso debemos amar a nuestro prójimo, porque en el prójimo está aquel ser al que tú dices amar, es nuestro prójimo. Y si no amas a tu prójimo, que tiene el Espíritu de Dios, entonces eres hipócrita porque no amas a Dios. Tú quieres amar a Dios y decir, no, pero a todos estos, toda esta chusma no me interesa. A mí solamente me importas tú, Señor. Y encima miras al cielo como si estuviera en el cielo cuando está dentro de ti, ¿no? Tú y Dios te va a decir, tienes que amar a la chusma también. ¿Por qué? Porque la chusma soy yo. O sea, no es que él diga que él es la chusma, ¿no? Pero la chusma a la cual esa persona se refiere que no quiere amar a ese cúmulo de personas que son desagradables para esta persona de la cual estoy hablando,
pues todas esas personas representan realmente a Dios. O sea, cada uno lleva a Dios, como ya lo he explicado a lo largo de este mensaje, cada uno tiene a Dios. Entonces, si tú dices, yo no quiero amar a la chusma, Dios te va a decir, pero esa chusma soy yo. O sea, bueno, obviamente Dios no es chusma, pero esa chusma de la cual tú te refieres, hijo, todas esas personas tienen mi espíritu y por lo mismo soy yo en cada una de esas personas, ¿no? Por eso, tenemos que amar a los que nos odian. Tenemos que amar a aquellos que buscan vernos muertos, a aquellos que nos hacen daño. Porque ¿cuál es el mérito de amar a los que te aman? Decía Yahshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Cuál es el mérito? Tienes que amar a aquellos que no te aman. Ese es el mérito. Eso está bien. Hermano, honra todo el tiempo, honra a todas las personas que tengas al frente. Por más malas que puedan ser, bendícelas, porque estás bendiciendo directamente a Abba Kadosh. Quienes se sientan parte de Global House y deseen que lleguemos a más personas en el mundo, apóyenos con su ofrenda, escribiéndonos a este correo o a nuestro inbox. Aquellos que no me conocen y también vengo por aquellos que me han conocido y se han dormido. Tengo urgencia de dar alerta. Yo quiero que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad.